En el año 1430, cuando el ejército salió a conquistar las cumbres montañosas, parecía que las acciones militares habían concluido. Ni enemigos ni resistencia, solo un estrecho camino que llevaba a casa. ¿Qué se escondía tras esta aparente tranquilidad? Muchos ojos que los observaban desde los primeros meses estaban preparando una trampa que posteriormente resonaría por toda Europa. Piedras cuidadosamente colocadas en ciertos lugares crearon trampas complicadas en el camino. Troncos levantados y enhebrados en nudos parecían caramelos escondidos con puntas afiladas, listos para en cualquier momento atrapar a un viajero inadvertido. De repente, figuras de soldados aparecían en las laderas, surgían y desaparecían como espectros, solo para desaparecer en las sombras de las rocas. Y llegó el momento decisivo. 30.000 caballería pesada, infantería y tropas nobiliarias avanzaron por ese estrecho sendero de montaña. Y en ese instante, el cielo pareció desintegrarse. Pero no fue un estruendo de truenos, sino derrumbes de rocas. Los caballos relincharon desesperados, las ruedas de los carros se rompieron como cristales quebrados. Las órdenes inspiradas se perdieron en el eco, como un sonido que desaparece. Lo que antes parecía un grandioso espectáculo de fuerza, basado en la creencia de que los enemigos temblarían de miedo, ahora se convertía en una huida masiva que atravesaba todo el ejército. Pero cada camino estaba bloqueado, cada incursión fue rechazada. La trampa se cerró por completo. No era una pelea por la gloria, ni un enfrentamiento de héroes. Era una lección tallada en la misma tierra. En el año 1430, cuando el arriesgarse se convirtió en un error mortal. A principios del siglo XIV, en Europa del Este, las fronteras no eran líneas fijas en el mapa. Allí se libraba un juego diplomático y de influencia que era flexible y complejo. Las fronteras representaban ideas y acuerdos, no solo marcas. La lealtad valía más que los títulos, y el poder pertenecía a quien podía mantenerlo sin descanso, temporada tras temporada. En el centro de este mundo inestable se encontraba el reino de Hungría. No caía en el caos, al contrario, se expandía. Tras largos años de conflictos internos, la corona húngara reforzó su posición. Gradualmente, la nobleza regresó bajo control, el poder estatal se volvió más firme y confiable. Y con esto llegó el cansancio y el deseo de nuevas ambiciones. Surgió la creencia de que todas las pretensiones pasadas podían ser recuperadas, reafirmando así su fuerza. El sur de las montañas de los Cárpatos era para Hungría un territorio que parecía ya pertenecerle. No por conquista, eso sería demasiado evidente, sino mediante mecanismos complejos y jerárquicos que creaban la ilusión de subyugación común. Esa era Vaquia, así llamaban a la región a mediados de siglo. Vaquia había existido durante mucho tiempo en un estado de posición intermedia. Sus gobernantes administraban asuntos locales, recaudaban impuestos, formaban ejércitos, pero en la diplomacia oficial debían reconocer la superioridad del rey húngaro. Debían cumplir con las condiciones, pagar tributo y brindar apoyo cuando eran llamados. Así continuó hasta que Vaquia permaneció débil y bajo control. Pero a finales de los años 80 del siglo XIII, la situación cambió. El líder de la región llamado Basarabi reunió bajo su bandera a muchas fuerzas al sur de las montañas. Unificó grupos dispersos, fortaleció la lealtad interna, tomó el control de las rutas comerciales importantes entre el Danubio y los Alges. Lo más importante es que dejó de comportarse como un subordinado. Basarab no declaró su independencia, lo cual podría haber llevado a una guerra total. En su lugar, actuó mucho más peligrosamente, actuaba por su cuenta, negociando sin autorización. Fortalecía las posiciones que Hungría consideraba propias, construía fortificaciones en puntos clave. Consideraba las demandas del poder húngaro como consejos, no órdenes. Poco a poco, Vaquia se convirtió en un estado independiente. Para Hungría, esto era una muestra de desobediencia, una alteración del orden, un desafío que no podía quedar sin atención. El rey Carlos I trató de restaurar la fuerza del poder real para evitar que la insubordinación creciera. Permitir que uno de los gobernantes fronterizos escapara de la vista sería enviar una señal equivocada a todos los señores y nobles cercanos. Cada evento así podía marcar el comienzo de una nueva fase en la lucha por el poder y el control.
Carlos preparó minuciosamente la próxima campaña militar, cuidando cada paso y cada detalle. En sus planes, esta operación no se presentaba como una invasión brutal ni como un acto de conquista acelerada. En cambio, se representaba como medidas estrictas de coerción, una corrección necesaria de la situación y un recordatorio claro de la supremacía. En la visión del rey, Valaquia, gobernada por Balasar, no tenía rivales iguales. Para él, el señor de Valaquia, Balasar, era un vasallo que había olvidado su subordinación. Los vasallos con ciertas facultades y obligaciones, al servicio de un rey fuerte, deben conocer su lugar y corregir a aquellos vasallos que se sobrepasan. Esa era la esencia del trabajo de los gobernantes poderosos. Esa seguridad se reflejaba completamente en la preparación para las acciones militares, que parecía grandiosa y decisiva. Carlos reunió un contingente militar impresionante para la escala regional, tropas reales, tropas de aliados nobles, caballería pesada y unidades auxiliares. No se trataba de una simple expedición o una demostración de fuerza, sino de un elaborado despliegue de poder diseñado para aterrorizar al adversario mucho antes del comienzo de la batalla. Tales métodos implicaban no solo una exhibición de potencia militar, sino también una preparación para una presión psicológica a largo plazo. La preparación para la campaña incluía la organización de convoys con suministros, una planificación cuidadosa de las rutas, caminos de aproximación y rodeo, así como golpes dirigidos a puntos estratégicos controlados por los feudalistas de Buzoy bajo la influencia del Reino de Hungría. La idea principal parecía evidente: la región de Valaquia, Bulacia, así se llamaba el territorio, tendría que rendirse ante el primer golpe. Se pensaba que, presionando, el ejército húngaro obligaría a Balasar a capitular, y que todos los pagos y tributos se restablecerían, y que el orden y la jerarquía en las relaciones con Valaquia serían restaurados y fortalecidos. Para el lado húngaro, todos estos planes ya estaban en gran medida realizados. La campaña casi podía considerarse ganada incluso antes de que el ejército atravesara las puertas de los Cárpatos. Creían que la estrategia ya había dado sus frutos. Valaquia, de menor tamaño, con infraestructura menos desarrollada y menores reservas, no podría resistir la fuerza de un ejército húngaro poderoso. Además, el gobernante de Valaquia, señor Balasar, nunca había enfrentado un ejército completo del poder real en una situación de combate real. No se pensaba en una batalla a gran escala, se creía que, en cuanto el ejército llegara a la región, la resistencia se disolvería por sí sola, como una sombra que desaparece con la luz del sol. Por eso, Hungría se preparó para la campaña con plena confianza en su victoria. Las fuerzas militares se concentraron en Transilvania, en el norte de los Cárpatos. En el lugar de concentración se reunían los caballeros nobles, acompañados de sus hombres armados y estandartes. La columna principal estaba formada por tropas reales, caballería pesada, jinetes curtidos y disciplinados, armados con armaduras. Precisamente ellas eran cruciales para crear una imagen impactante de fuerza y superioridad. Este contingente militar parecía creado para demostrar la dominación, para avanzar y infundir temor con su mera presencia. Su base era el impulso no tanto hacia la discreción, sino hacia una potencia evidente que podía resolver el problema solo con su aspecto. Detrás de la caballería estaban los arqueros, los ingenieros y una larga fila de convoys, camiones y carromatos remolcados llenos de provisiones, herramientas, armas de reserva y todo lo necesario para llevar a cabo una campaña táctica. En esencia, el plan era simple: avanzar en línea recta, cruzar la frontera de Bulacia, seguir las rutas elegidas y, al llegar a los lugares clave, mostrar su poder y autoridad. No había lugar para maniobras envolventes ni esquinas ocultas. Toda la estrategia se basaba en la convicción de la superioridad y en la necesidad de demostrar la potencia. En Hungría consideraban que no se necesitaba un secretismo excesivo ni trampas ingeniosas, todo estaba dirigido a un objetivo sencillo y claramente comprensible: mostrar la fuerza y obligar al enemigo a rendirse. Cuando comenzó la marcha hacia el sur de los Cárpatos, el movimiento fue tranquilo, decidido y estrictamente organizado. La columna avanzaba contenidamente, siguiendo un orden preplanificado. Los exploradores avanzados partían adelante, no para detectar al enemigo, porque no se esperaba encuentros sorprendentes, sino para verificar el estado de los caminos y las rutas de avance.
Nadie sabía si en ese momento había enemigo en el camino, y, aparentemente, ni siquiera se esperaba. Lo más importante era que el enemigo por ahora no mostraba signos de resistencia. De esta manera, Hungría consolidó su posición, creyendo que la victoria ya estaba prácticamente asegurada, y centró toda su fuerza en demostrar su superioridad y ejercer presión psicológica para someter a la resistencia del enemigo incluso antes de que se moviera tímidamente. Desde el punto de vista de los comandantes húngaros, la situación alrededor de Bak parecía ingenua, casi silenciosa, con una sensación de vacío y ausencia de movimiento vivo. Esa sensación de vacío se percibía como un signo de indecisión y, más bien, de falta de disposición para el enfrentamiento. Consideraban que Basarab evitaba los conflictos abiertos porque entendía perfectamente que no podría salir victorioso. Justo esa falta de resistencia reforzaba su confianza en que la ofensiva terminaría sin batalla, sin enfrentamiento decisivo, simplemente una demostración viva de que todo en definitiva sería resuelto en silencio y sin derramamiento de sangre. Sin embargo, en las regiones del sur, más allá de las montañas, estos mismos acontecimientos se percibían de manera completamente diferente. Allí, la gente no veía debilidad ni indecisión, sino una táctica astuta. Basarab no veía ante sí una fuerza insuperable, sino un movimiento comprensible y predecible, que se podía engañar o rodear fácilmente. Entendía que enfrentarse a ese avance militar cara a cara significaría destruir la mayor parte de sus fuerzas en un solo día. Por eso, elegía otro camino, una acción que, desde fuera, parecía casi no ser resistencia. No ordenaba bloquear todas las vías, ni concentraba grandes fuerzas para una defensa feroz. No intentaba disputar el avance del enemigo en cada paso. En cambio, Basarab daba instrucciones para crear condiciones que permitieran no detener el avance, sino complicarlo al máximo. En los pueblos situados a lo largo de las rutas previstas, comenzaban a retirar en secreto los suministros, a transportar la comida para protegerla de los invasores, y a llevar los animales a los bosques y colinas para esconderlos de la vista del enemigo. Los caminos eran controlados, pero no bloqueados, solo se mantenía una vigilancia constante sobre ellos. Las autoridades y los líderes locales intercambiaban información de manera discreta y cautelosa, para que el enemigo no pudiera descubrir sus verdaderas intenciones. Todo esto tenía un único objetivo, no detener el avance del ejército, sino hacerle creer que la situación estaba bajo control, que no había resistencia, que todo iba según lo planeado. En esta etapa, aún no era una trampa verdadera. Solo era un correcto posicionamiento y una espera paciente. Dos partes de las fuerzas tomaban sus posiciones, avanzando de manera simultánea y opuesta. Una de ellas, la llamada abierta, confiada en su poder y autoridad, avanzaba directamente, demostrando su fuerza. La otra, la que se adaptaba al entorno, remodelaba el paisaje a su alrededor, creando nuevas condiciones y un equilibrio interno. Ninguna de las partes había aún levantado armas ni entrado en combate abierto, pero ya se estaban formando los contornos de un conflicto que más tarde sería visible para todos. Y, como es habitual, es importante entender que cuando una de las partes se expresa completamente, dando un paso decisivo en una dirección determinada, cambiar su rumbo se vuelve mucho más difícil con cada kilómetro recorrido. Cuanto más se internaba el ejército húngaro en las tierras enemigas, más empezaba a percibirse la falta de lógica y el comportamiento distinto de la campaña, diferente a lo esperado. Todavía no había ni masacre, ni línea del frente, ni un enemigo listo para la batalla final. En cambio, la nación comenzaba a sentir algo mucho más inquietante, la desaparición, el vacío, la ausencia de esos recursos sobre los cuales parecía basarse su apoyo y capacidad de combate. Pequeñas aldeas y pueblos en los que debía asegurarse al menos una alimentación mínima resultaban completamente vacíos. Los almacenes y graneros, destinados a almacenar suministros, se volvían inertes, su contenido desaparecía literalmente durante una noche. Los animales, que anteriormente se mantenían para alimentarse y trabajar, desaparecían sin dejar rastro. Al principio, esto se percibía más como un inconveniente temporal. Los exploradores informaron de asentamientos abandonados, y los comandantes supusieron que los habitantes huían por miedo y peligro, buscando refugio. Parecía lógico, parecía normal.
Pero, a medida que pasaban los días, ese patrón empezó a ser cada vez más difícil de ignorar. La vacuidad se volvía demasiado constante, demasiado intencional, como si todo lo que ocurría no fuera casualidad, sino una acción consciente. La distribución de alimentos y recursos a lo largo de la cadena de suministro se estiraba cada vez más, lo que inevitablemente complicaba la logística. Cuando las fuentes habituales de suministro se agotaban, las unidades debían depender más de los transportes de lo planeado, lo que provocaba una ralentización en los avances. Aunque el ejército aún parecía poderoso y capacitado para luchar, se sentía más pesado, más lento, y en tierras extrañas y de difícil paso, esa pesadez no se percibía como una ventaja. La falta de contacto con el enemigo se convirtió en una fortaleza para el mando, generando tensión interna y ansiedad. Los guerreros se volvieron más vigilantes, los comandantes, más inseguros en sus supuestos. Los atormentaba la incertidumbre: ¿retrocede Basarab? ¿Prepara un ataque sorpresa? ¿Considera abrir negociaciones? Ninguno podía dar una respuesta precisa, y esa duda se filtraba silenciosamente entre sus filas. Mientras tanto, la atmósfera en las cercanías continuaba intensificándose. Los caminos se estrechaban de repente, como si la misma naturaleza jugara con las tropas, reduciendo el espacio para maniobrar. Los senderos entre bosques y matorrales se volvían más sinuosos. Las colinas, que en los mapas prometían llanuras planas, empezaban a elevarse de repente, no mucho, pero lo suficiente para alterar el orden habitual. Las pendientes de los Cárpatos, que aún no se habían convertido en montañas propiamente dichas, pero que ya eran capaces de desbaratar la formación del ejército, obstaculizaban su movimiento sin obstáculos. Al unirse en columnas más compactas, las unidades disminuían en tamaño, su visibilidad se volvía más pequeña y las conexiones entre las diferentes partes se volvían más lentas y frágiles. Todo esto no solo cambiaba la dinámica del avance, sino que también creaba la sensación de que el enemigo ya no era tan simple como parecía al principio. Sin embargo, el enemigo nunca apareció. Según los comandantes húngaros, esta circunstancia provoca más incomodidad que preocupación. En su comprensión, la fase activa de la campaña sigue su curso según lo planeado. Basarab evita el enfrentamiento directo, retrocediendo cada vez más en las tierras tomadas. Es como si sintiera que el espacio detrás de él se estrecha y que en cualquier momento tendrá que enfrentarse a un peligro real. Pero justo al otro lado del ejército atacante, más allá de la línea de avance, la situación es completamente diferente. Allí ve otra cosa, ve fuerzas que están completamente entregadas a su tarea. Un ejército que no se detiene por nada, ni la intemperie, ni el agotamiento, ni el paisaje hostil. Parece que estas formaciones militares se mueven con un propósito, sin vacilaciones ni dudas, creyendo firmemente que todavía no han alcanzado el límite del peligro. Basarab reconoce un hecho importante: el momento actual es una etapa crítica de la campaña. Sabe que avanzar demasiado en este momento sería dar al enemigo la oportunidad de adaptarse, reorganizarse y preparar nuevas contraofensivas. Al mismo tiempo, bloquear las rutas estratégicas con anticipación podría ralentizar el avance victorioso, llevar a una reagrupación de fuerzas o incluso a una posible retirada. Por eso, Basarab continúa absteniéndose de acciones activas. Pacientemente espera que la situación se desarrolle por sí sola, y esa espera se convierte en su arma más poderosa. La táctica de la observación silenciosa resulta ser increíblemente efectiva. La dirección de Hungría empieza a hacer pequeños ajustes en su estrategia, sin movimientos bruscos, solo medidas graduales y suaves. Limitan las reservas de alimentos. Aumentan el tiempo de las patrullas. Los oficiales llaman a mantener la disciplina. Pero en el fondo, en el alma de los soldados, ya se siente un cambio, su moral cae silenciosa pero segaramente. La fatiga, como una cadena, aprieta sus cuerpos, y los caballos ya no están en forma. La tierra, incluso sin un enemigo visible, parece hostil e implacable. Este momento a menudo se vuelve un punto de inflexión en las campañas militares, no porque el ejército sufra derrotas, sino porque el cansancio y la incomodidad empiezan a hacer su efecto. Y, sin embargo, las tropas húngaras continúan avanzando con insistencia, pues retroceder ahora significaría admitir que algo salió mal.
Y ese reconocimiento complicaría la línea política y estratégica, ya que implicaría que su enemigo, Basarab, no es tan débil como pensaban anteriormente. De cualquier manera, el ejército sigue adelante, hacia un territorio que parece desesperado, sin enfrentamientos militares, sin reservas, sin metas estratégicas claras. No saben que la ausencia del enemigo en este momento no es resultado de una negligencia o debilidad, sino de un trabajo preparatorio. El comienzo de noviembre del año 1330 marcó el momento en que la campaña cruzó una frontera importante. Esto ocurrió no en el campo de batalla ni durante un combate, sino dentro de las estructuras de mando. En esta etapa, por fin, la realidad comenzó a superar las expectativas. El ejército había avanzado lo suficiente para confirmar su presencia, pero no tanto como para lograr la capitulación total del enemigo. Las provisiones de comida se estaban agotando, los caballos estaban cansados, las tierras a su alrededor no proporcionaban ni alimentos, ni refugios, ni enemigos visibles que debieran vencer. Seguir avanzando resultaba cada vez más irracional y el riesgo de quedarse sin recursos, cada vez más peligroso. En momentos así, solía ser decisión detener la campaña para evitar una catástrofe. Por esta razón, el rey de Hungría, Carlos de Anjou, decidió retirarse. Oficialmente, esto se llama una retirada controlada, ya que su objetivo era mantener las fuerzas, demostrar su autoridad y evitar pérdidas. El éxito en evitar un enfrentamiento con el enemigo y la preparación para el invierno hicieron que este paso fuera justificado. En teoría, la decisión parecía lógica y acertada. En la Edad Media, raramente los ejércitos sobrevivían mucho tiempo en territorios hostiles sin sufrir pérdidas. Las enfermedades se propagaban rápidamente, la disciplina se debilitaba gradualmente y los suministros de comida y agua se agotarían. Realizar una retirada limpia y organizada era la única forma de mantener la capacidad combativa y evitar pérdidas innecesarias. Y, en ese momento, todo fue exactamente así, se daban órdenes, se reorganizaban las formaciones en columnas, el ejército giraba al norte hacia los pasos de los Cárpatos, desde donde había llegado a Villa. Los exploradores avanzaban para precisar las rutas. Los comandantes se concentraban en mantener el orden, y en ese momento los soldados volverían a sentir confianza, lo peor ya había pasado y estaban de camino a casa. Pensaban que lo más difícil había quedado atrás, y pronto regresarían a su hogar. Pero un detalle importante que no advertían en los altos mandos húngaros era que ese mismo giro decisivo al norte era precisamente el punto que brindaba a su enemigo todas las oportunidades necesarias para preparar contraataques o incluso derrotarlos en el futuro. Como el ejército atacante decide la dirección de su avance, determina hacia dónde debe seguir. Al mismo tiempo, la fuerza que retrocede busca la solución más corta y rápida para abandonar la zona peligrosa, sin detenerse ni arriesgarse a quedar atrapada. En esta situación se encontraba el ejército húngaro, que debía elegir entre seguir avanzando por estrechos y peligrosos pasos montañosos, donde la velocidad importaba más que la seguridad. Los carros que formaban parte del convoy seguían siendo pesados, y los caballos estaban tensos por el esfuerzo constante. La columna se estiraba cada vez más con cada kilómetro recorrido. Lo más importante es que el ejército dejó de pensar como invasores, ahora se centraba no en atacar, sino en huir, en salvarse lo más rápido posible. Más adelante, al sur, en la ruta por la que retrocedía el ejército, ese momento había sido esperado desde hacía mucho tiempo, el primer Besarabia, que no tomaba decisiones improvisadamente. Sus acciones estaban cuidadosamente planificadas y ejecutadas con precisión, convirtiéndose en una acción coordinada de una táctica estricta. No elegía un lugar al azar para la batalla, su elección era totalmente consciente, sabía que justo allí, en un estrecho corredor montañoso, la tierra misma sería su aliada. Este corredor, una vía natural que se estrechaba, como un embudo formado por pendientes escarpadas a ambos lados, se insertaba en la tierra tan compactamente que ya no había suficiente espacio para desplegar la caballería, para girar los carruajes, y las líneas de combate no podían extenderse más. Besarabia comprendía por qué los húngaros habían elegido precisamente esa ruta. Era el camino más rápido y fiable hacia su hogar. Esa claridad y previsibilidad eran los fundamentos de su plan.
La preparación para la operación comenzaba mucho antes de la llegada del enemigo, varios días antes. Los comandantes locales recibían órdenes de proteger ciertos segmentos de las alturas que miraban hacia la carretera. No un solo gran destacamento, sino muchos pequeños grupos, cada uno responsable de un tramo corto del estrecho paso, en el que lo importante no era atacar, sino controlar el movimiento. Los arqueros ocupaban posiciones camufladas desde donde podían disparar hacia abajo por las pendientes y desaparecer rápidamente en las coberturas. Su tarea no era derrotar a los caballeros blindados, sino detener el avance de las unidades a caballo, los carruajes y los oficiales que intentaban restablecer el orden. Sobre ellos, en un punto elevado, se acumulaban piedras, algunas lo suficientemente pesadas para quitar obstáculos grandes, otras pequeñas, para rodar sin parar. Cerca del corredor se construían fortificaciones de madera, colocando los troncos de tal modo que, al caer, no crearan obstáculos grandes, sino que retrasaran el avance. La tierra a lo largo del paso se limpiaba para que, en caso de caer piedras o tierra, éstas se deslizaran rápidamente y sin ruido. Los árboles cerca del estrecho corredor eran cortados por la mitad, permanecían en pie, pero con un ligero esfuerzo podían caer, bloqueando el paso al enemigo. Tras la estrecha salida, los caminos cambiaban suavemente y con cautela, no se cerraban para siempre, solo se reducía su ancho y velocidad, con el fin de retardar un posible contraataque inesperado y, al mismo tiempo, no delatar la trampa preparada. Hasta en el menor detalle se calculaban los intervalos de tiempo, cuánto tardaría la avanzada de la columna en comprender que algo no estaba bien, hasta qué profundidad en la columna llegarían antes de detenerse, y cuál sería el efecto psicológico del pánico, que tan rápido el ejército se compactaría y caería en la trampa. Las órdenes de Besarabia eran estrictas y precisas. Nadie podía atacar al enemigo por adelantado, nadie podía mostrar su posición, nadie podía apresurarse por la carretera antes de que toda la columna ocupara los puntos destinados para ello. Todo el ejército húngaro, sus flancos, centro, carros y guardia, debían situarse dentro de una zona previamente acordada para que nada pudiera atravesar las líneas de control y revelar el plan preparado. No era un ataque puntual, la tarea consistía en crear una emboscada prolongada para desgastar al enemigo al máximo. Besarab no tenía intención de vencer a los húngaros en un combate justo y a la par planeaba mantenerlos en su lugar, agotándolos poco a poco y dejando su fuerza bajo la influencia del paisaje, la gravedad y el miedo. Cuando los preparativos terminaron, otra vez cayó el silencio sobre las montañas. Desde la senda de abajo, no había cambiado nada, solo parecía que todo permanecía igual, un estrecho corredor de montaña, esperando con melancolía a que llegara el peligro. Así quería Besarab, que el enemigo no sospechara nada ni sintiera la amenaza cercana. Era el amanecer del 9 de noviembre, aproximadamente la 1:30 del mediodía. En ese momento, el ejército húngaro alcanzó la entrada del paso montañoso. Desde abajo, parecía que solo habían trepado por un camino rural común, nada especialmente notable, ya que el aspecto externo de ese tramo no difería en nada del resto del recorrido que ya habían atravesado. Un camino estrecho, pero no raro. En el pasado, servía de ruta para comerciantes, mensajeros y ejércitos, conectando tierras y atravesando terrenos difíciles, a menudo peligrosos. Este camino, como un hilo vivo, ralentizaba el avance de viajeros y cargas sin detenerlos por completo, solo disminuyendo su paso. Adelante va la vanguardia, la primera historia que no admite errores. Los exploradores enviados adelante informaron que en el horizonte no había presencia enemiga, que en las laderas y los valles no se percibían signos de resistencia. Su tranquilidad duraba mientras la columna avanzaba gradualmente, sin indicios de combate o ataque. Así continúa el movimiento, y tras la vanguardia sigue la mayor parte del ejército, y después, carretas cargadas cuyas ruedas crujen y gimen bajo el peso de las provisiones y suministros. Los caballos, acostumbrados a esa ruta, cruzan con cuidado el tramo estrecho para no lastimarse ni apagar la chispa de ánimo de los jinetes, que comprenden lo importante que es cada minuto. Detrás, donde se encuentra la agrupación de protección, están tan apretados que las formaciones se comprimen, como un rodillo comprimido. Las posiciones, que parecen sólidas y preparadas, permanecen inmóviles, como guardianes que contienen la respiración.
Todo esto, visible desde arriba, desde lo alto, y cada movimiento, cada pausa, son cuidadosamente observados. En las laderas, ocultos de la vista directa, permanecen inmóviles, Barabás primero y sus hombres, sin hacer un solo movimiento ni dar señales. La observación comenzó incluso antes del amanecer. Siguen en silencio, en calma y con concentración, observando atentamente cómo se desarrolla la situación, sin apresurarse a dar órdenes. Se aproxima un momento, lento y seguro, en el que la vanguardia desaparece tras la curva y el centro del ejército entra en el paso estrecho. Esperan hasta que los carros de carga llenen el pasillo, formando un corredor continuo, y todo el ejército se coloque dentro de ese estrecho canal, como en una trampa. Todo debe salir perfectamente para que el golpe sea preciso y demoledor. Solo cuando la última columna entre por completo en el estrecho y ya no sea posible escapar, Barabás juega su mano. Entonces comienza la verdadera batalla, porque ese es el momento en que la guerra entra en su fase decisiva. La primera chispa del golpe, apenas perceptible, una pequeña sacudida. Uno de los carros que avanza cerca del escuadrón de avanzada se sacude bruscamente y se detiene. Algo, invisible al ojo, golpea la rueda. Un relincho de caballos, un grito metafórico de dolor y miedo. La gente grita, ordena, alto. Deténganse. La columna se detiene lentamente, intentando entender qué ha pasado. Los oficiales, avanzando hacia adelante, comienzan una investigación, examinando cada detalle de lo ocurrido, cada pista. En ese momento, de repente, la respuesta del entorno, la propia naturaleza, se hace presente, en las montañas empiezan a caer piedras. Las paredes de la ladera, como una prueba visible del destino, lanzan piedras hacia abajo, no solo derrapando, sino soltando con una fuerza y precisión deliberadas que alcanzan sus objetivos. Grandes bloques de piedra vuelan en todas direcciones, destrozando los carros, con caballos que mueren aplastados por las rocas, y hombres que se encuentran en el epicentro de la tormenta dispersados en diferentes direcciones o quemados bajo el peso de la destrucción. Algunos grupos de guerreros, atrapados en una trampa mortal, separados por la muerte y la pérdida provocada por los proyectiles, ven cómo sus posiciones se desmoronan. Mientras aún no se han dado órdenes, ya vuelan flechas, cientos de flechas que parecen olas cubriendo las posiciones, disparadas desde todas partes, desde distintas alturas, ángulos y distancias. Los primeros objetivos son los caballos, especialmente los que arrastran los carros. En cuanto las criaturas caen, el camino queda completamente bloqueado. Las siguientes víctimas son los equipos de los carros y los oficiales que intentan recomponer el caos y restablecer el orden. Las flechas se acumulan en las víctimas, mientras los caballeros armados, intentando avanzar contra el enemigo, abren fuego desde hendiduras apenas visibles, disparan a los árboles, buscando objetivos ocultos. Los escudos, levantados en un combate desesperado, no pueden proteger contra las piedras que caen, e incluso los jinetes no logran encontrar suficiente espacio para lanzar un ataque. La infantería lanza un desesperado esfuerzo por subir la ladera, atravesando peligros, pero, al retroceder, se enfrenta a una resistencia cada vez mayor. Toda la formación comienza a desintegrarse, las tropas en la vanguardia se ven obligadas a retroceder, manteniendo a raya al enemigo, mientras las filas traseras, encontrando una barrera, intentan avanzar. El espacio desaparece ante los ojos, todo se comprime, y el caos invade cada corazón. El pánico, el miedo provocado por esta situación inimaginable, se apodera del ejército más rápido de lo que pueden dar órdenes. Con la columna comprimida, entran en acción los medios ya preparados, troncos y tablas, que estaban cerca. Comienzan a rodar, saltando y estrellándose contra los escudos y la armadura, provocando gritos de terror y dolor. Los fragmentos vuelven a dispersarse entre la multitud, rompiendo huesos, destrozando escudos, obstruyendo aún más el camino. El sonido de estas destrucciones llena el paso, piedra contra metal, madera contra armadura, gritos contra rocas, extendiendo su eco por las montañas. Para mediodía, se revela una verdad importante: el ejército enemigo no es atacado desde una dirección concreta, ellos mismos son parte de la tierra que lucha contra ellos. Esto no es un ataque del enemigo, sino un ataque de la propia naturaleza, de su furiosa e implacable fuerza.
Por la noche, la destrucción continúa, aunque con menor velocidad. Las rocas y los fragmentos caen con menor frecuencia, pero el peligro aún existe. Las alturas que durante mucho tiempo estuvieron ocupadas y controladas permanecen inamovibles, y el fuego es imposible de encender, no se puede hacer una fogata aquí. Es imposible llevar a los heridos a ninguna parte, ya que en el camino yacen caballos muertos, carretas destrozadas y montones de escombros de piedra, bloqueando completamente el paso. La noche cae rápidamente, y en esa oscuridad nadie se acuesta a dormir. Aquí, en esa penumbra, reina una tensión constante, la expectativa de un golpe inminente y la esperanza de que, suceda lo que suceda, el enemigo no logrará salir de ese estrecho paso vivo y entero. Segundo día. Con el amanecer, continúa la lucha implacable y feroz. En el cielo aún domina la oscuridad, pero las señales de alarma llevan tiempo indicando que la ofensiva no puede detenerse. No hay señales brillantes ni comandos cortos, todo impone rápidamente la sensación de inevitabilidad, como si el destino mismo guiara esta batalla. Las piedras nuevas de las paredes de tierra volcaban hacia abajo, las flechas caían impregnadas de la furia y esperanza de quienes luchaban por su futuro. Los campesinos y las unidades de la guardia, intentando controlar la situación, hicieron un intento de coordinación, susurros de órdenes, señales silenciosas, todo está casi en el caos, pero aún con estrategia interna. Algunas unidades recibieron la orden de ascender por las laderas, defendiendo sus posiciones bajo fuego para ocupar alturas ventajosas. Pocas lograron llegar a las cimas, solo para descubrir que allí no había enemigo para destruirlos. Los puestos de Basa-Arab no mantenían la línea, sus hombres no sostenían el frente, solo lanzaban golpes y rápidamente retrocedían, cada vez más alto. Abrían fuego y desaparecían. Cada ascenso a la montaña costaba sangre, cada avance era infructuoso, un gesto vacío en ese sueño sin vida. Todo el día, los combatientes resistieron, intentando despejar el camino para los camiones, que tenían que empujar bajo el fuego, arrojar al suelo o llevar fuera del campo de batalla a los muertos para liberar la vía. Pero la muerte parecía esperarlos tras cada giro, cuerpos de enemigos, cuerpos de compañeros muertos, todo volvía una y otra vez. Cada intento de avanzar se encontraba con fuego desde arriba, y en lugar de avanzar, retrocedían. La sed los atormentaba cruelmente, el hambre no los dejaba en paz, y el acceso al agua era inalcanzable. Los suministros de agua y alimentos se destruían, víctimas del fuego y la destrucción del enemigo. En el campo, los escuadrones de caballería combatientes, agotados, caían unos tras otros, creando nuevas barreras y avalanchas de muertos, dificultando el movimiento y la ayuda. Dentro del mando comenzaron a aparecer fisuras, la disciplina se debilitaba, cada vez se escuchaban más preguntas sobre las unidades y las decisiones estratégicas que se ignoraban. Empezaron a manifestarse signos de debilidad, pequeños grupos que actuaban por su cuenta, sin órdenes coordinadas. Ya para el mediodía, surgieron intentos desesperados por abrirse paso, asaltos temerarios en las pendientes, formaciones desmoralizadas que abandonaban sus filas ordenadas para desbandarse en fuga. La mayoría de estos intentos terminaban en fracaso, los enemigos repelían los ataques y hacían retroceder a los combatientes. En este estado desgarrado y agotado se hacía evidente la verdad, no tenían como objetivo vencer, solo peleaban por sobrevivir. La noche más oscura en el campo se fundía con el silencio, el sonido de los moribundos era cada vez menor, y en la quietud la temperatura descendía aún más, llenando el ambiente de un aire más frío y siniestro. Comenzó el tercer día. El calor desapareció, solo quedaba el cansancio, el agotamiento, e incluso las manos temblaban al hablar de protección con escudos. Los arcos estaban tensos, las flechas no lograban atravesar completamente a los objetivos, los rostros se palidecían por la sed, en todo se leía el desgaste. La lucha continuaba, pero ahora los ataques eran más selectivos. Piedras frescas alcanzaban a las congregaciones de enemigos, y las flechas volaban hacia quienes intentaban organizarse y resistir. Ya no se buscaba el caos, ahora era una presión paulatina e implacable, una campaña agotadora que destruía las fuerzas del enemigo paso a paso. Los combatientes basarabos se reemplazaban entre sí, soldados frescos llegaban para sustituir a los agotados, y los guerreros se turnaban en una cadena de fatiga.
A diferencia de ellos, el ejército húngaro no disponía de esa posibilidad, no había reservas ni nada que pudiera disipar el cansancio, reemplazar a los heridos o dispersar a las fuerzas dispersas. Durante la noche, pequeños grupos se escapaban por las colinas, dejando tras de sí rastros de armas abandonadas, tropas en fuga y señales de alarma. Algunos lograban escapar, otros quedaban atrapados. Quienes lograron huir llevaban historias terribles, propagándose entre sus compañeros, sembrando miedo y pánico entre los que quedaban, incluso los pocos que consiguieron escapar cargaban con el horror por sus vidas y por el destino de los demás. En el centro de los acontecimientos seguía estando el rey de Hungría, Carlos I, que aún vivía, aunque su guardia apenas lograba mantener un anillo a su alrededor que se estrechaba cada hora. Cuando los signos del poder real se volvieron blanco de los disparos enemigos, eran rápidamente rechazados a un lado. El propio rey se convertía en un soldado común, luchando por su vida entre prisioneros y nobles. Hasta ese día, el ejército húngaro ya no era una unidad cohesionada, eran grupos dispersos, fragmentos y supervivientes, rechazados y desconectados unos de otros. Sin embargo, la trampa permanecía cerrada, el camino bloqueado, ninguno de los caminos construidos lograba avanzar más allá. Ya no era necesario luchar en la batalla en sí, todo se redujo a una guerra agotadora e invisible, donde se decidía el destino de cada superviviente. Los que quedaron atrás eran solo grupos dispersos que, sorprendidos y en retirada hacia las colinas, dejaban atrás armaduras, armas y pendones. Algunos se marchaban durante la noche, arrastrándose forzosamente para evitar al enemigo o ruidos sospechosos, esperando que llegara el silencio para poder huir. Muchos ni siquiera abandonaron el estrecho paso, su destino permanecía incierto, si serían devorados por su propia tierra o si lograrían esconderse y escapar rodeados. Cuando finalmente Basarab ordenó detenerse a sus hombres, no fue una retirada, sino más bien una pausa táctica. Evaluaba la situación y consideraba que el objetivo había sido alcanzado. El ídolo enemigo, el campamento húngaro, destruido y marcado por el desgaste, no fue derrotado en combate directo, sino mediante agotamiento, miedo y las duras condiciones del terreno. Las montañas lograron lo que las espadas y armas no habían podido. Al final, entre los que lograron sobrevivir, estaba también Carlos I, rey de Hungría. Su salvación ocurrió precisamente porque ahora era prácticamente irreconocible, sus espadas reales, sus colores brillantes y sus signos distintivos habían desaparecido sin dejar rastro, perdiendo su reconocibilidad. Se movía entre la multitud como uno más, sin corona, sin regalía reluciente, como una persona común, sencilla y cualquiera. Su supervivencia no se debió a la fuerza o autoridad, sino a que no lo reconocían, a que se había convertido en parte de una masa anodina. La escapatoria que logró fue muy precaria, el límite entre la vida y la muerte era tan delgado como hielo. La destrucción total de su ejército significó que la victoria del enemigo se logró completamente, sin excepciones. La retirada hacia el norte dejó de ser simplemente una operación militar, se convirtió en una huida, en un intento desesperado por escapar de la derrota. Aquellos que llegaron a tierras húngaras no se limitaron a hablar de pérdidas y destrucción en sus crónicas y relatos. Trajeron consigo algo más, una comprensión profunda que encendería nuevas perspectivas sobre la región y su futuro durante muchos años, incluso siglos. En contraposición a las esperanzas y a los intentos de subyugar, Bacan no fue sometida. No, demostró algo mucho más peligroso que la mera fuerza, mostró que no es posible quebrantarle solo con armas y fuerza bruta. Para Bayarbái I, porque en ese entonces él gobernaba, Padra se convirtió no solo en una victoria, sino en una confirmación del poder y la resistencia. Su autoridad dejó de ser solo un concepto teórico, se volvió sólida, firme e indestructible, arraigada en la memoria, en el territorio y en el temor de repetir los errores del pasado. Después del año 1433, Hungría dejó de considerar Valle como una simple provincia que debía ser corregida. Ahora la ven como una frontera que habla por sí misma y que muerde, respondiendo a invasiones y agresiones. Esta batalla cambió por completo el enfoque en la conducción de guerras en la región. Donde antes predominaba la fe en la invencibilidad de la caballería pesada, se descubrió que sin el espacio y las condiciones adecuados incluso el golpe a caballo más formidable se vuelve inútil.
Los grandes ejércitos demostraron ser vulnerables cuando el movimiento estaba restringido y la posibilidad de retirada era inexistente. Por consiguiente, Pada no se hizo famoso por hazañas heroicas ni por victorias ruidosas. Se le conoció por su contención, paciencia, habilidad para escoger el lugar de la batalla y por saber cuándo era mejor abstenerse de luchar para no encontrarse en una posición desfavorable. No hay monumentos conmemorativos, ni discursos rimbombantes que glorifiquen ese día, solo queda el camino que recordó el acontecimiento y la lección silenciosa que se extiende por todo el espacio centroeuropeo. El poder desaparece cuando la tierra misma decide dónde y con quién se puede luchar y dónde es mejor guardar silencio y retirarse.